Bendiciones mis queridos hermanos en Cristo Jesús, su amigo y hermano Rico Huerta, en este día para hablar de la bendita palabra de Dios, un tema que nos tiene que llevar a concientizar. La bendita palabra de Dios siempre nos está hablando, la bendita palabra de Dios día a día se manifiesta, la bendita palabra de Dios siempre nos instruye, aún bajo las circunstancias, aún bajo problemas, siempre la bendita palabra nos instruye, y queremos empezar compartiendo precisamente la palabra y que ésta sea de bendición para que fortalezcamos nuestra fe. Precisamente mi nombre pues es Ricardo Huerta, Rico Huerta en las redes sociales, y precisamente en la bendita palabra nosotros vamos a buscar palabras de aliento y de una forma u otra revitalizar nuestra fe como católicos. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y quiero compartir con ustedes, obviamente teniendo en cuenta lo que ha estado pasando. Hemos estado hablando constantemente de la pandemia, de la supuesta pandemia, ¿verdad? De lo que supuestamente está pasando y lo que las redes sociales, los medios de información han informado, inclusive hablan de que hay datos equivocados. Y precisamente a mis hermanos en el trabajo, aquí en el barrio, en la colonia, en la comunidad donde yo vivo, a las personas que conozco en las redes sociales, con los familiares, ¿verdad? Con todos los lugares donde nos movemos, y nosotros estamos en contacto constante, siempre estamos hablando de la supuesta pandemia. ¿Y cuáles son los temas que tocamos? Que hay manipulación, que esa pandemia fue provocada, que ese virus es un virus de laboratorio creado en Harvard, vendido, enviado a China, China lo regresó. Estamos hablando de también como rumor de que esta es una recesión disfrazado de pandemia. Hablamos de las anormalidades que hay, a supuestas pruebas que han resultado positivo, inclusive cuando han mandado a un ADN de una papaya y esta sale positivo con el coronavirus, a un chivo, y etcétera, etcétera, razón por la cual el presidente de Tanzania expulsó la OMS. Todos los días estamos al tanto de noticias, pero sobre todo estamos mirando y reflexionando en que ha habido mucha manipulación, que hay muchas cosas raras que no entendemos, pero que todo parece ser un complot. También hablamos del señor Bill Gates, que así como hacía virus para las computadoras, automáticamente venía con el antivirus, y ahora dicen que este señor también provocó esta reacción de virus, esta pandemia le beneficia porque ahora él trabaja en la cura, en la vacuna. Y también se habla precisamente que en esa cura viene un chip que va a liberarnos, ¿verdad? En esa vacuna va a venir la solución, porque vas a tener un control, te van a escanear, etcétera, etcétera. Y hacemos recomendaciones que no se pongan esa vacuna, que están preparándonos para el nuevo sistema, que nos están preparando para un nuevo orden mundial. También hablan de el dinero, que es contagioso, que no lo uses, que allí está el virus, y tantas cosas, y eso me hace meditar, y me hizo meditar precisamente cuando fui a la tienda. Me sucedió que llegué a la tienda, y a mí la verdad tengo un problema de cuando era un niño en mi nariz, y yo no soporto la máscara que nos dan, ¿verdad? El cubrebocas. Y tristemente yo entré y andaba dentro de la tienda, y un empleado me dijo: ¡Hey! No puedes estar sin tu mascarilla. Gracias a Dios en ese momento lo traía en mi bolsa, y me lo puse.
pero le dije, oh, hola, buenos días. O sea que a la persona se le olvidó saludarme, primero me regañó. Y también tristemente me doy cuenta precisamente de eso. He encontrado a personas que tengo tiempo sin verlos y me da gusto verlos. Y cuando yo quiero abrazarlos, saludarlos, pues, obviamente hay un rechazo. Porque eso es lo que está creando esta supuesta pandemia. Tanta y tanta regulación que yo sé, hermano, que tú te has puesto a meditar y has dicho en cierto momento, ¿cómo quisiera que todo esto volviera a la normalidad? Que todo estuviera como estaba antes. Y ahí fue donde yo estuve meditando y Dios me dio una palabra, ¿verdad? Que quiero compartir con ustedes. Es precisamente, y yo hablo en el sentido cristiano, a tantos hermanos, tantos amigos católicos, cristianos católicos que tengo en las redes sociales, gracias a Dios, que son una bendición. Amigos como Heriberto Martínez, el amigo mi pana, ¿verdad? Víctor Bailón, Lauri, a la hermana Clara, a la hermana Lauri, a Laura, Daniela Stevens por ahí, ¿verdad? La señorita amiga mía, Adri, y tantos hermanos que son muy activos en cuanto a la apologética. Y estaba meditando pues en todos esos amigos que tengo y a los cuales pues obviamente les quiero mandar un saludo, ¿verdad? Entonces lo que yo quería decirles era esto. Precisamente para ese tipo de personas es el que va este mensaje. Y obviamente a mi comunidad, a la comunidad a la que pertenezco, a mis hermanos que han estado conmigo en el caminar en Cristo Jesús, para ellos va este mensaje. Porque me lo van a entender, porque son no mis palabras, sino la palabra de Dios. Y es donde yo quiero que empecemos a reflexionar. Cuando pensamos y creemos y meditamos, ¿cómo quisiera que volviera todo a la normalidad? Es la pregunta que me hice y es lo que me hizo o me impulsó a hacer este video. ¿Cuál era la vida normal que llevábamos antes? Porque si bien y anteriormente en otro video lo decía, antes de esta pandemia, el pan nuestro de cada día eran manifestaciones de los pañuelos verdes aclamando, exhortando a que les respetaran sus derechos, derecho al aborto, derecho a que era su cuerpo y que ellas sabían y qué era lo que hacían con su cuerpo. Había manifestaciones de lobby gays, había manifestaciones de hombres vestidos de mujer diciendo y aclamando que estaban en un cuerpo equivocado y que ellos se reconocían como mujer, pero estaban atrapados en el cuerpo de un hombre. El pan nuestro de cada día era mujeres clamando por la eutanasia, reclamando aborto legal. Eso era lo que se nos presentaba todos los días. Eso, mi hermano, quieras o no, era nuestra vida normal. Y nosotros como cristianos católicos éramos testigos. La iglesia era una oposición a esas cuestiones, pero nosotros como miembros éramos testigos. Para nosotros era normal que se manifestaran, era normal que exigieran, y no sé hasta qué grado tú participabas para evitar todo esto. ¿Cuál es el modelo ideal que Dios quiere para nosotros? ¿Cuál es el modelo que Dios necesita en una sociedad? Todos los días eso era nuestro día normal. Eso era lo normal. Eso era nuestra vida que teníamos antes de esta pandemia. Y éramos testigos mudos porque tal vez no participábamos. Algunas veces tengo hermanos por ahí, ¿verdad?, que me acompañaban a manifestarme en los lugares de aborto. Eso era lo normal, ir a manifestarse, ir a poner o a levantar tu voz. Pero eso era todos los días, eso era lo normal. Yo miraba en una ocasión, cuando me fui a cortar el pelo, en la tele estaba un programa de una telenovela, y había una persona que era homosexual, y ese homosexual era muy gracioso, hacía chistes, y todos en la telenovela lo aceptaban, y decían, qué gracioso. E inclusive los mismos que estaban allí en ese lugar donde yo estaba, todos decían, ah, mira qué graciosito fulanito de tal. Entonces la iglesia ha estado en contra de eso, no porque no los ame,
sino porque aborrece el pecado de algunas personas. Y no con eso no quiero que me tome como fóbico, solamente quiero poner un ejemplo, ¿verdad? Pero la cuestión es que la sociedad aceptó este tipo de tendencias precisamente porque la televisión, los medios de comunicación, de una forma u otra, nos lo fueron imponiendo, imponiendo. Quiero que te grabes eso, imponiendo. Hay muchas formas sistemáticas de imponerte algo sin que te des inclusive cuenta. Ejemplo, se casó el padre, ¿cómo se llamaba este padre de Miami, verdad? Que abandonó la iglesia y se casó. Rápidamente yo te puedo decir que a nadie obligan de los sacerdotes a estar viviendo en castidad. O sea, es decir, cuando tú estás en el seminario, tú ya de antemano sabes que no te vas a casar porque tu compromiso es con Dios. Es como si te casaras con la iglesia. Entonces, para que después de que ya estás ejerciendo como sacerdote vengas a decir que no quieres ser sacerdote, que porque el plan original de Dios es hombre y mujer y que reproduzcan, y sean fecundos, eso ya es tarde, cuando en el momento de que pudiste haber estado en discernimiento, era precisamente cuando estabas en un seminario. Pero de esa forma se empezó a meter esa ideología y en la actualidad varios sacerdotes optaron por casarse, ¿verdad? Sí me acuerdo del nombre, pero no lo quiero mencionar, del sacerdote. Ok, no vamos a hacer promoción. Ahora bien, ese tipo de ideologías así fue como se fueron metiendo. Algo que es gracioso, algo que es bonito, chistoso, vamos aceptando. ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo aceptar ese tipo de cuestiones? Pero así como se fueron metiendo cosas, todo eso que se nos fue metiendo, ahora lo fuimos aceptando precisamente como algo normal. Cuando en Estados Unidos, hace muchos años, se empezó a trabajar en la Constitución. ¿Qué es la Constitución? Las reglas, leyes, normas que habrá de seguir el individuo para vivir en armonía con los demás. Las normas son revisadas. Madison, que fue el que participó en esto, no siendo inclusive religioso, no perteneciendo a algún tipo de iglesia o cuestiones así, esta persona dijo que para que un país fuera progresivo o progresara, es decir, que fuera bendecido, tenía que acatarse a las reglas de Dios, es decir, a los 10 mandamientos dados, otorgados en el Sinaí a Moisés para que nosotros podamos vivir en armonía. Eso era lo que decía este señor, Madison. Pero pasaron los años, pasó el tiempo y apenas algunos añitos atrás, el magnate más grande de aquí de Estados Unidos, Ted Turner, él decía que los mandamientos dados por Dios a Moisés en el Sinaí, que son obsoletos debido a la época porque es diferente. Y ese es el argumento de siempre, ¿verdad? Las épocas. Que los mandamientos obsoletos, es decir, que son pasados de moda o algo así, ¿verdad? Es lo que quiso dar a entender. Y yo te quiero decir, mi hermano, que ese tipo de pensamientos de a poco lo vamos aceptando. Eso lo vamos aceptando porque uno de los mandamientos dice no matarás, pero apoyamos, por ejemplo, el aborto y la eutanasia. Entonces de a poquito vamos aceptando matar a un inocente, y más cuando es en el vientre de una madre o a un ancianito que no se puede defender, ¿verdad? Entonces, de a poco en poco, vamos aceptando que los 10 mandamientos son obsoletos, cuando en realidad los 10 mandamientos son absolutos. El Deuteronomio capítulo 5 y 6 y el 7 nos hablan precisamente de que nosotros, dice, los grabarás en la puerta, al pueblo que donde tú vayas, se lo transmitirás a tus hijos, y conforme lo vas transmitiendo a tus hijos, ahí dice, está la promesa, Dios te bendecirá. Entonces, a eso me lleva a meditar precisamente en cómo está en la actualidad nuestra sociedad. Una sociedad fragmentada, una sociedad marginada, hay discriminación, no hay trabajo, gente con escrúpulos, una sociedad que se siente inclusive abandonada por Dios. Y
¿estamos, por ejemplo, practicando los 10 mandamientos? Porque si nosotros no conocemos o no practicamos los 10 mandamientos como adultos, no debemos preocuparnos en enseñárselos a nuestros hijos. Entonces, esa es como la realidad. La realidad que la vida normal que teníamos, nosotros decimos, queremos que todo vuelva a la normalidad. ¿Cuál es la normalidad que teníamos? Aceptando todo ese tipo de ideologías, todos esos tipos de ofensas que precisamente ofenden a Dios. Entonces, la palabra de Dios, precisamente, por ejemplo, bueno, ahorita se lo voy a decir así rapidito. Romanos, en el Romanos capítulo 1, en adelante, habla de la homosexualidad. Y ahí habla, por ejemplo, de pasiones entre hombres con hombres, mujeres con hombres. Y ahí habla de que todo se salió del plan de Dios. Y eso es exactamente lo que está pasando en la sociedad actualmente. En el libro de Génesis, como hace rato lo mencionaba, dice hombre y mujer los creó para que se reproducieran, para que fueran fecundos. Entonces, todo ese tipo de ideología, todo ese tipo de cuestiones e ideas y cuestiones se han ido metiendo, infiltrando y el cristiano las ha ido aceptando. Si usted, mi hermano, usted dice que quiere volver a la normalidad, espero que vuelva a la normalidad de Dios y no a la normalidad del mundo donde nos fue metiendo esa ideología sistemática. Para que me entiendan y ya para entrar en la palabra de Dios, cuando nosotros éramos niños, se nos aplicó, sin ser estudiosos, ni doctorados, ni nada por el estilo, nuestras mamás, nos aplicaron, por ejemplo, la pedagogía. A Dios, Jesús cuando vino a este mundo habló de la pedagogía del amor. Te golpea, dale amor, ¿verdad? Amarás a tus enemigos. Esa es una pedagogía sistemática de enseñanza que se te queda grabado y no lo entiendes, pero conforme pasa el tiempo lo vas entendiendo. Nuestras madres nos aplicaban una pedagogía, la pedagogía del terror y la manipulación. Nos servían nuestra sopa con muchos vegetales y nos decían, cómase su sopa. Obviamente no nos gustaban los vegetales y decíamos, no quiero. ¿Y qué era lo que nos decía nuestra mamá? Pedagogía de manipulación. Cómase su sopa y le van a crecer sus músculos. ¿Como quién? Como Popeye, como Superman, como quien usted quiera, pero le van a crecer sus músculos. Y conforme crecíamos y seguíamos igual de flacos y no nos salían músculos, ya no creíamos en lo de las vegetales, ¿verdad? De comérnoslos. Entonces decía nuestra mamá, cómase los vegetales, le van a salir músculos. No, eso no es cierto. Ok, cómaselos, no me los como. No se los come y sacaba la chancla, ¿verdad? El zapato, la correa, el cinto, lo que sea. Cómaselos o le voy a dar bien duro, cómaselo. Pedagogía del terror. Pedagogía del terror, manipulación. Cuando nosotros crecimos, entendíamos, sin que nadie nos dijera nada, que nos teníamos que comer la sopita, los vegetales y todo lo que nos sirvieran, porque si no, nos aplicaban la pedagogía, la que aprendimos sistemáticamente. Eso exactamente están haciendo y manipulando los gobiernos con nosotros. Póngase la máscara, el cubrebocas. Si no se lo pone, no le voy a vender. Si no se lo pone, no puede entrar a la tienda. Si no se lo pone, no vamos a poder servirle, no le vamos a poder dar lo que usted quiere. Eso es una pedagogía sistemática donde nos vienen atrapando de a poco en poco y poco a poco lo vamos aceptando. Entonces, volver a la normalidad. ¿Pero cuál es esa normalidad? Tristemente, y esto se está mirando, y eso es donde nosotros ya tenemos que despertar como pueblo cristiano, ¿verdad? Levantar la voz, porque si Dios manda, Dios está contigo. Eso se los decía también en otro video. Si Dios le dijo a Pedro, ven y camina por las aguas, Pedro caminó, le faltó fe, se hundió. Pero si Jesús te dice ven, es porque Dios está contigo. Por ejemplo, el ejemplo está en Alemania. Alemania dice que ya se van a poder reunir como comunidad. Inclusive ya hay iglesias que se están reuniendo a participar, el culto. Pero resulta que les están diciendo que está prohibido que haya un coro. En mi comunidad, saludos al hermano Mario Vincent, ¿verdad? En mi comunidad estaría bien que no cantaran. No, sorry, es un chiste. Imagínense, la reunión, el momento eucarístico sin coro. Se pueden reunir, pero no va a haber coro.
Se pueden reunir, pero están en algunos lugares están poniendo unos baldes con alcohol. Cuando usted llega, se mete adentro del balde, da un paso hacia afuera y hay una toalla donde usted tiene que limpiar sus zapatos para que se desinfecten. Va a entrar. Después de que usted va a entrar a la iglesia, le están diciendo que usted tiene que tener guantes. Y también le están diciendo que tiene que tener cubrebocas. Si usted no cumple con ese requisito, no va a poder entrar a la iglesia. Ahora, el sacerdote, al momento que viene con el cuerpo, la sangre, alma y divinidad de Jesucristo, el sacerdote también tiene un cubrebocas y tiene guantes. Y con esos guantes ultraja el cuerpo de Cristo para que usted lo reciba, reconociendo su cuerpo, alma y divinidad en Jesucristo, en ese pedazo, en ese trozo de pan. Entonces, si usted quiere reunirse, tiene que cumplir esos requisitos. Si usted quiere participar de su culto, tiene que cumplir esos requisitos. Si no, usted no se va a poder reunir. A sillas separadas, no más de 20 personas, cubrebocas, pedagogía sistemática de terror y manipulación. ¿Desde cuándo tener que ir a celebrar del cuerpo, sangre, alma, divinidad de la Santa Eucaristía habría de tener tantos requisitos? Si testigos hay, si testimonios tenemos de que con el cuerpo y sangre de Cristo mucha gente ha sanado de enfermedades terminales. Entonces estamos siendo manipulados y controlados por élites. Y ahí es donde vienen más rumores de manipulación. Gente con una mente maquiavélica queriendo tener control de usted y de mí, de nuestra iglesia, de nuestra creencia, de nuestra fe. Y lo puede mirar ahorita. Le cerraron la iglesia para que se muera su fe y su esperanza, pero le abrieron otros lugares como los lugares de aborto. Las tiendas están llenas y las iglesias cerradas. Entienda, esto es sistemáticamente manipulación para que usted no tenga fe, esté triste, esté asustado, no tenga fe, no tenga a Cristo, no pueda reunirse, no tenga una palabra de aliento, no puede escuchar la palabra de Dios. Por eso es que le están haciendo todo esto. Hay élites encargadas de tener un control sobre usted y sobre mí. Finalmente, espero que esta pequeña introducción de 22 minutos, aquí lo estoy viendo, ahora podamos entrar en la palabra. Ya les mencioné Romanos en el capítulo 1, las tendencias que crearon la normalidad que vivíamos y la normalidad que nos quieren imponer ahora. Y precisamente es donde yo quiero que medites. Dice Romanos en el capítulo 12, en el verso 2, dice la bendita palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No sigan las corrientes del mundo en que vivimos, sino más bien transfórmense a partir de una renovación interior. Así sabrán distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que le agrada, lo que es perfecto. Bendita palabra de Dios. No se hagan a la corriente del mundo. Ustedes, mis hermanos, usted convertido en Cristo Jesús, no se haga la corriente del mundo. Acérquese, transfórmese a partir de una renovación, dice la palabra. Así sabrá distinguir cuál es la voluntad de Dios. Pero la corriente del mundo, esa no lo es. Usted no puede aceptar todo esto. Es momento de que ya no viva en la normalidad que vivía ahora, porque la normalidad que le quieren imponer ahora va a matar tu fe. Te vas a quedar sin argumentos de fe. No va a haber fe, no va a haber esperanza y vas a seguir siendo manipulado. Si usted no ha entendido la normalidad de antes, la normalidad que tenemos y la normalidad que viene, es porque está dormido. Necesita despertar, necesita hacer algo para que Dios le pueda hacer distinguir qué es la voluntad precisamente de Dios. Si usted hasta esta fecha no ha entendido, entonces usted no está preparado para que alguien más le hable de el Apocalipsis capítulo 17, donde habla de un nuevo orden mundial, de una nueva forma de adoración a Dios, y habla de una nueva forma de hacer negocio, de pago, de cobro,
Y ahí ya le estamos hablando de cosas bien... ya no le quiero ni mencionar porque son cosas muy, muy, muy fuertes. Un nuevo sistema de adoración. Ya les he mencionado Mateo 24, desde el capítulo, verso 3, viene la manipulación, el anticristo, falsos cristos, falsos maestros, rumores de guerra, pero usted, mi hermano, manténgase en la fe en Cristo Jesús. Yo le quiero terminar con una reflexión, ¿verdad? De una hermosa rana que le dieron un beso y se hizo príncipe. No, no se crean, no es esa. Esta ranita la metieron adentro de un balde, ¿verdad? Y esa agua estaba hirviendo. Cuando la rana entró, automáticamente brincó, saltó, salió del balde porque sentía que se quemaba. Pero resulta que hicieron el experimento de otra forma. Y pusieron a la ranita en la agua, sin calentarla, sin prender el fuego. Y ahí la dejaron y la ranita ahí se quedó tranquila. Tranquila, relajada, relax, ¿verdad? Como luego dicen. Y le prendieron al fuego, pero era un fuego muy lento, muy despacio. Y ese fuego subió la temperatura del agua. Y todo esto tiene que ver con la temperatura de la sangre de la rana, porque se adapta precisamente a la temperatura de la agua. Esta agua empezó a calentarse al grado de que esta agua empezó a hervir. Y cuando hirvió, pues la ranita quedó ahí. Se quedó lista para un buen sushi. ¿Qué quiere decir con esto? Que cuando se adapta a la agua, ya no pudo reaccionar para brincar, para salir. Mis queridos hermanos, tristemente, así nos está pasando a nosotros con nuestra fe. Nuestra forma de fe, de ver las cosas, de no meditar en la palabra para que Dios nos diga qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Nos estamos adaptando a la temperatura del mundo. Y la palabra de Dios, se la repito y con esto terminamos, dice: no sigan la corriente del mundo en que vivimos, sino más bien transfórmense a partir de una renovación interior. Así sabrán distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que le agrada, lo que es perfecto. No te puedes, por favor, no puedes aceptar la corriente del mundo. Se nos vienen en realidad, mis hermanos, tiempos muy difíciles. Ya les dije en otra ocasión, somos la generación que nos está tocando ver esto. En los primeros siglos había cristianos que se escondían para celebrar de la Santa Eucaristía. Así que lo que acabamos de pasar ahorita es como un ensayo, ¿verdad? Como un training. Porque vienen tiempos de persecución, tiempos donde nos tenemos que esconder como los primeros cristianos en las cavernas para celebrar nuestra fe. No te adaptes, mi hermano, a la corriente del mundo. Que no te vaya a pasar lo que a la ranita, porque nos van a hacer sushi. Señor Jesús, te damos gracias, te bendecimos y te glorificamos. Y que esta bendita palabra que tú nos has regalado sea de bendición. Que nos llenes de tu santo y bendito Espíritu y que nos abras esos ojos espirituales. Que busquemos en el hermano tu mirada, tu rostro, tu guía. Que tú, Señor, que eres el divino Maestro, nos sigas instruyendo y que todo lo que hagamos en tu santo y bendito nombre sea para tu honor y santa gloria. Bendito Jesús, llenos de fe y esperanza en que nos escuchas y que nunca dejas a tu pueblo, te pedimos una bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis queridos hermanos, Dios bendiga, paz y bien de su amigo y hermano Rico Huerta. Bendiciones y ánimo.